A veces la persona de la unidad de negocio, el dueño, por ejemplo, de retail, de grandes clientes de un banco, sabe tanto como yo de lo que puede lograr con inteligencia artificial. Sí hemos visto claramente cómo están mucho más conscientes los consejos de administración de las empresas, los CEO en particular, están totalmente conscientes de que tienen que adoptarlo ahora. Conversaciones sobre tecnología y negocios en un solo lugar. Esto es Tecnológica, un podcast de Arena Pública. En esta ocasión vamos a platicar con Mauricio Torres, presidente y director general de IBM México. Pues Mauricio, muchas gracias por aceptar esta entrevista y este tiempo para platicar sobre tecnología y negocios. A ti, Samuel, muchísimas gracias y bienvenido a IBM. Muchas gracias. A ver, en el sector tecnológico estamos viendo desde ya hace algunos años un reajuste. En general, las tecnológicas, a raíz del auge de inteligencia artificial, han movido, han reajustado sus estrategias, sus prioridades. Incluso IBM no se ha quedado atrás y le ha funcionado. Lo estamos viendo en el precio de sus acciones, están en récords. El precio de sus acciones. Se espera, los analistas esperan que se mantenga un crecimiento en los ingresos de 5 a 7% a largo plazo. Con todo este panorama en mente, ¿cuál es el papel de México para IBM en esta nueva etapa que está entrando? Es muy importante, Samuel. Te voy a decir por qué. Si bien nosotros no hacemos disclosure de resultados de la compañía a nivel país, recientemente tuvimos la alegría de que nuestro chairman Arvind Krishna nos mencionó a principios de año como uno de los países de mejor performance en el mundo. Ser mencionado como uno de los 170 países que mejor performance, mejor rendimiento tuvieron, es algo que nos llenó de muchísima alegría, lo cual significa que estamos claramente ejecutando como la IBM espera de nosotros, estamos haciendo a nuestros clientes más exitosos, estamos construyendo el futuro de este gran país de la mano de la tecnología y como tú mencionabas hace un rato, nuestra trayectoria en México es muy amplia. Tenemos 97 años de historia ininterrumpida en este país, con lo cual podrías de alguna forma concluir de que nosotros hemos participado en todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico de México desde sus orígenes. Desde que apenas hablabas de máquinas de escribir o hablabas de algunos equipos industriales muy, muy básicos, pasando por todo lo que fue el mainframe y todos los procesos de desarrollo tecnológico como el que tenemos hoy en día. A ver, IBM es de las empresas que más patentes registra a nivel mundial, desde hace ya muchísimos años. ¿Sabemos cuál es la participación de México en todo esto? O sea, IBM tiene centros de desarrollo en todo el mundo, pero en específico Latinoamérica no se ha caracterizado por ser uno de los grandes centros de desarrollo. ¿Cómo hemos avanzado en los últimos años en este sentido? Mira, como una compañía global, nuestros tecnólogos, nosotros somos nerds de corazón, más hoy en día, ¿no? Que es una compañía que hoy en día se define que vuelve a sus orígenes, como una compañía de verdad de tecnología. Te digo todo esto porque en algún momento tuvimos ciclos en IBM en el cual éramos una empresa de servicios, una empresa de outsourcing, una empresa de software. Como siempre, como todas las compañías grandes, te vas transformando. Lo que hizo IBM en los últimos 3 años es volver a sus orígenes y decir, somos realmente de tecnología. Y todos nuestros tecnólogos, obviamente México contribuye con eso muchísimo desde Latinoamérica, forma parte de todos estos equipos en los cuales cualquiera de nuestros tecnólogos puede submitir patentes que son básicamente publicadas por IBM en el mundo y que forman parte de esos récords de patentes que hemos tenido por tantos años. Y por supuesto, tanto México como buena parte de los países de Latinoamérica han contribuido con ese éxito. Eso tiene un objetivo muy claro, que es que nosotros siempre nos mantenemos pensando en el largo plazo. De alguna forma decimos que el futuro es nuestra historia. O sea, ya nosotros estamos trabajando en lo que va a ser los próximos 10 o 15 años. Solo una compañía que tiene esa visión y que sus propios tecnólogos son capaces de contribuir de esta forma al éxito futuro puede tener 97 años en México o 113 en el mundo como tenemos hoy. ¿Cuál es esa visión aquí en México? Nosotros en México queremos ser el catalizador que hace posible que los negocios sean más exitosos. Somos ese factor que resuelve los problemas más importantes que tienen las empresas en México. Somos ese factor que hace que una compañía pueda decir que es disruptiva, que inventa un nuevo mercado, que es más exitosa, que está en la punta de lanza
de transformación digital, de hacer las cosas mejor, de hacer a sus clientes más exitosos. Lo que nos llena a nosotros y define de alguna forma el éxito es si podemos ser justamente ese ingrediente que hace la diferencia. Y teniendo tantos años de tecnología, esa es la herramienta que tenemos para poderlo hacer realidad. Ustedes trabajan con muchas de las empresas más grandes de este país y en general en el mundo. Ahora, las empresas están en una etapa de cautela frente a un panorama de incertidumbre económica, incertidumbre incluso política, en algunos casos como es México, Estados Unidos. Incluso justo ayer veía una nueva encuesta de Deloitte que hizo en Estados Unidos que dice que solo el 12% de los CFOs de las empresas más grandes, solo el 12% están dispuestos a asumir nuevos riesgos. Entiendo nuevos riesgos también como inversión en, nuevas inversiones, y una de esas es inversión en tecnología, inteligencia artificial, que puede representar un nuevo riesgo. ¿Cómo están viendo desde IBM con sus clientes y prospectos el panorama de las inversiones de las empresas en tecnología aquí en México? Mira, lo hemos visto creciente. Para nosotros ha sido una historia de éxito constante, sobre todo los últimos 4 o 5 años en México han sido de constante crecimiento. Nosotros entendemos que hay ciclos políticos y económicos, todos los temas geopolíticos que de alguna forma afectan a países como los nuestros y especialmente a México, ¿no? Cuando hablas como oportunidades, por ejemplo, como la de nearshoring que está ocurriendo con los Estados Unidos, siendo el vecino y el mayor socio comercial de este país, por supuesto que hay preocupaciones en el empresariado. Nosotros lo que hemos visto es que son ciclos que pasan. Nosotros estamos en este país con un objetivo de mucho más largo plazo que lo que puede ser un sexenio, 2 sexenios o 3 sexenios. Con lo cual lo que estamos haciendo pretende que ese impacto para México como país vaya más allá de la conversación que puede ser política pública o puede ser una contingencia particular. Pensamos que como cualquier otro ciclo de México va a pasar, pensamos que la oportunidad es enorme, las condiciones de su ubicación, el talento, la juventud de su fuerza laboral, el espacio para crecer, la cercanía con la potencia más grande del mundo, son ingredientes que es muy difícil desconocer, no importa cuál sea el ciclo o cuál sea el momento coyuntural que se esté viviendo. Ahorita, ¿han visto en casos de empresas que se han pospuesto algunos proyectos de tecnología o al contrario que se han acelerado? Mira, hemos visto las dos cosas. Lo que termina ocurriendo con las empresas que son muy cautelosas es que siempre hay alguna competencia que no está siendo cautelosa. Y lo que terminan esas empresas haciendo tarde o temprano es retomando ese momento que estuvieron pausados, que estuvieron sin hacer nada. El mismo mercado te obliga a moverte. En muchos de estos espacios, lo que termina ocurriendo es que si no haces algo, en la misma transformación digital, la aparición de todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, hace que algún negocio va a ser disrupción del tuyo. Si no tomas acción porque simplemente estás esperando que algo pase o que vengan momentos que sean más benévolos o más balanceados en el tiempo, te van a pasar por encima los competidores. Entonces, hemos visto las dos cosas. Hemos visto los que han pausado y se han dado cuenta que tienen que retomar el espacio perdido, y hemos visto otros que han dicho en momentos como este es momentos de acelerar. Un país como México, Samuel, por ejemplo, que tiene, oye, 80% de la gente hoy tiene acceso a Internet. Uno podría argumentar que todavía nos falta en la parte de bancarización porque estamos apenas un poco por encima del 55-56%. Pero eso, viendo el vaso medio lleno, significa que tenemos un montón de potencial para poder crecer. Yo creo que esas empresas están viendo esa oportunidad. Y hay empresas que hoy, muchos clientes de nosotros, algunos de ellos bastante nuevos, que no era usual que fueran clientes de nosotros, están diciendo: yo voy a aprovechar este momento de México, donde tengo una oportunidad de crecimiento gigantesca, donde sí hay algunas empresas que están pensando, ¿qué hago? ¿Cuál es mi próximo paso? Para acelerar y tomar parte de esa oportunidad. La oportunidad es evidente, está allí, y quizás es el país más claro en Latinoamérica para hacer eso. Hoy en día, por ejemplo, imagínate, somos la segunda economía de México más grande de Latinoamérica. Enorme. Nosotros somos, en algunos casos, 10 veces más grandes que algunos de los países de Sudamérica. Oye, es muchísimo el potencial que tienes para poder acelerar. Así que, en respuesta a tu pregunta, hemos visto las dos cosas. Mencionaste hace un momento el nearshoring, esta tendencia global de relocalización de empresas, que se ha hablado mucho en el discurso, en medios acerca de esto, pero al mismo tiempo los datos todavía no se ven reflejados de esta nueva tendencia.
Ustedes desde IBM, ¿cómo ven esta tendencia global de nearshoring? ¿Lo han visto? ¿Han visto la llegada de nuevos jugadores? ¿Cómo lo ven? Estamos viendo que una de estas olas, uno de estos monstruos que es imparable. Uno podría argumentar factores políticos, geopolíticos, cambiantes en el mundo, que todos los días vemos en los medios lo que está ocurriendo, decisiones que toman los líderes y los gobernantes de todos los países, pero lo que es factual es el lugar que representa México como socio de los Estados Unidos. Eso no lo puedes cambiar, es un tema de localización, es un tema de hoy lo que puedes incluso decir que ya son tus exportaciones, que en el caso de México hasta el año 2023 era algo así como 600,000 millones de dólares al año en exportaciones, de los cuales creo que 475,000 millones iban a los Estados Unidos. Esas son realidades que son muy difíciles de parar. Si a eso le agregas la realidad geopolítica, que lejos de cambiar pareciera estar afianzándose y que muchas de estas actividades económicas que ocurrían en otros países del mundo tienden a acercarse, el poder gravitacional de los Estados Unidos hacia Estados Unidos o hacia alrededor, el efecto sobre México es imparable. Con lo cual nosotros pensamos que, bueno, si se puede argumentar de qué tamaño es la oportunidad, qué tan rápido va a ocurrir, si estamos al inicio de la ola o faltan todavía 2 o 3 años para que esta ola ocurra. Nosotros, como lo vemos, pensamos que es algo imparable, pensamos que es algo que va a ocurrir, que es un fact. Ya estamos viendo empresas que están haciendo inversiones, sobre todo en la zona norte del país, que se están preparando para esto. Y no solamente eso, también vemos un efecto ola, ¿no? Como estas empresas están entrando y son nuevas, pero por otro lado vemos empresas existentes en México que están abriendo unidades de negocio dedicadas solamente para manejar lo que va a significar la entrada de nuevas empresas y una mayor actividad comercial con los Estados Unidos. El efecto de eso sobre tecnología es gigantesco. O sea, nosotros desde el punto de vista tecnológico hemos hablado de esto incluso dentro de la MIT y dentro de todo lo que son la comunidad de ecosistema de tecnología. Tenemos que estar preparados porque el uso de tecnología, el uso de computadores, el uso de redes, el uso de data centers se va a incrementar enormemente solamente por esto. Es una realidad que, como te digo, es algo factual que es muy difícil desconocer. Va a ocurrir, puede ser gigantesco o un poquito gigante, pero de que va a ser algo grandísimo, no hay duda. Justamente de este boom que me estás platicando, eso también tiene implicaciones de sustentabilidad y energéticas. Ustedes como IBM lo saben muy bien, la tecnología consume, y sobre todo inteligencia artificial, consume una cantidad enorme de energía. ¿Cómo se está preparando México y IBM para atender esta parte de la energía y la sustentabilidad? Sí, todo el tema de sustentabilidad hoy en día es algo que los consejos de dirección de las empresas en México están conscientes. Aún el tema regulatorio de alguna manera no obliga a que tengas estas mediciones con cierto nivel de rigurosidad como en algunas otras partes del mundo está ocurriendo, pero pensamos que es algo que tarde o temprano va a ocurrir. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros estamos ayudando a todos nuestros clientes a no solamente tener un uso más eficiente, consciente de la tecnología para disminuir la huella de carbono, para poder realmente mostrar que hay un esfuerzo sostenido en esa dirección, sino que además estamos dando desde el punto de vista tecnológico las herramientas para poderlo medir. Nosotros, por ejemplo, en esa área tenemos una herramienta impresionante que se llama Envisi, en la cual, además de consultoría con el cliente y ayudarlos a cuáles son los factores que deben medir, además lo hacemos de una forma rigurosa en la cual se puede mostrar al consejo de dirección y sobre todo a todos los que son tus clientes y tu ecosistema que realmente estás tomando los pasos correctos para ir en la dirección que significa, oye, que tengamos nosotros realmente un planeta que estamos protegiendo, que estamos disminuyendo la huella de carbono y sobre todo que estás trabajando, Samuel, con empresas que también tienen eso presente. Nosotros como IBM lo tenemos muy presente y somos como casi todas estas cosas, lo tomamos como el paciente cero y tenemos compromisos desde el punto de vista de sustentabilidad muy fuertes para cuando trabajamos con un cliente decirle, yo te entiendo, pues yo también lo hago como compañía y lo hago a nivel global. Volviendo al tema de implementación de inteligencia artificial, tecnologías por parte de las empresas, aquí en México, hemos hablado con varios especialistas, expertos en inteligencia artificial, y un tema que siempre sale es que la inteligencia artificial debe
implementarse al interior de las empresas desde el CEO, desde el CFO y no nada más desde las áreas de tecnología o de TI, que pues, prácticamente todas las empresas medianas, grandes aquí los tienen. Realmente en México las empresas implementan inteligencia artificial y nuevas tecnologías de forma estratégica desde una decisión del director general o sigue siendo parte de un área de la empresa. Ocurren las dos cosas. El paradigma tradicional era que simplemente la persona de tecnología, el responsable de tecnología, usualmente el CIO, sabía que eventualmente esta pregunta le iba a llegar. Comenzaba a prepararse y a entender un poco qué es lo que existe en el mercado, qué cosas puedo hacer diferente, qué sugerencias quiero hacer. Lo que termina ocurriendo es que no es suficiente con que el CIO quiera hacer algo. Realmente son las unidades de negocio y el CEO el que pueden realmente decir yo quiero realmente que la inteligencia artificial sea parte de mi modelo de negocio. Esa decisión no es fácil y sí tomó tiempo, yo te diría años. Cuando nosotros teníamos ya disponible muchos de los proveedores de tecnología, pero IBM en particular, hace más de 10 años, 12 años, poníamos este tipo de prácticas y tecnología, inteligencia artificial en la mesa, lo que veíamos era no estaba preparado todavía el CEO, no estaban preparados todavía los gerentes y dueños de las unidades de negocio para poder colocar esto como parte de sus procesos internos. Hoy en día ya estamos allí. Entonces el CIO ahora le está pasando lo contrario. El CIO dice, algunos casos se prepararon y estaban listos para atender estas necesidades. Hoy en día algunos que dicen, a veces la persona de la unidad de negocio, el dueño, por ejemplo, de retail, de grandes clientes de un banco, sabe tanto como yo de lo que puede lograr con inteligencia artificial. Claro, acuérdate que la persona que maneja la unidad de negocio, el mismo CEO, está consciente de los datos que tiene. Trabaja con el CFO en entender todo lo que podría hacer si cambia su modelo de negocio y la forma de operar. Entonces el CIO está hoy bajo muchísima presión para poder responder de manera rápida a lo que hoy en día hablamos que son casos de uso. Caso de uso no es más que es algo que resuelve un problema o de alguna manera potencializa la generación de nuevos ingresos para una unidad de negocio o para una empresa. De alguna forma te cambia el modelo de negocio, la manera como trabajas. Cuando la persona de la unidad de negocio o el CEO dice yo quiero hacer esto y veo que la inteligencia artificial me puede ayudar a lograr todos estos pasos y voltea a ver al CIO, la presión y todo el peso que cae sobre el CIO es muy grande. Así que yo te diría que fue un proceso de madurez. Hoy en día en México yo creo que estamos allí. Son las mismas unidades de negocio, el CEO y los consejos de administración los que están diciendo, ok, ya dejemos de probar. Está claro que la tecnología está. El tema, la gran pregunta es, ¿dónde lo puedo usar y con qué casos de uso que realmente me sirvan a mí como empresa? Entonces, sí estás viendo en los últimos años que ha habido un cambio. Sin duda. De la parte de los directores de las empresas aquí en México hacia ver los beneficios de la tecnología. Duda. Porque históricamente en México no se ha invertido mucho en tecnología. Hemos hablado con otras personas especialistas y nos dicen, bueno, es que la parte cultural es muy fuerte. Sí. Sobre todo, no sé, hay algunos sectores, por ejemplo, se me ocurre construcción, que es un sector enorme aquí en México con grandes constructoras, pero que todavía no dan el salto a la parte tecnológica. ¿Sí ves que hay cierto cambio en ese sentido? Sin duda. Quizás algunas que han sido un poco más conservadoras, como la que mencionas, como construcción, podría tardar un poco más. Pero sí hemos visto claramente cómo están mucho más conscientes los consejos de administración de las empresas, los CEO en particular y los responsables de unidades de negocio, los ejecutivos de línea, los CXOs, como decimos normalmente, están totalmente conscientes de que tienen que adoptarlo ahora. Y quizás un factor detonante para eso es la existencia de los datos, ¿no? Porque uno podría hablar de tecnología en términos generales y decir, bueno, pero ¿será que necesito más capacidad de cómputo para hacer ciertas cosas más rápido? Ese no es el espacio donde estamos hablando ahora. El espacio donde estamos hablando ahora es lo que realmente te hace una diferencia gigantesca. Un paso, como llaman, un quantum leap, un paso que realmente es de otro nivel, es cuando realmente puedes aprovechar los datos que hoy ya los tienes, pero posiblemente no estás haciendo nada con ellos. Ese concientizar que tienes los datos y no estás haciendo nada con ellos está ocurriendo en México. Hoy en día, por ejemplo, nuestro último estudio de adopción
dice que alrededor del 37-40% de las empresas ya está haciendo algo significativo con inteligencia artificial. Eso significa seleccionar un caso de uso, un área, decir, yo quiero ver esto funcionando y quiero ver cómo el uso de mis datos puede realmente hacerme más exitoso. Hay una métrica un poco más que esta, en lugar del 35-37%, que es el 45% ya está probando algo de inteligencia artificial. Pero probar significa quiero tocarla, quiero verla. Pero el 35%, que no es un número menor, ya está haciendo algo significativo desde el punto de vista de negocios con IA. Okay. ¿Algún sector en particular que esté necesitando? Sí, yo te diría que todos los que tienen una generación muy fuerte de datos, que ha sido histórica, y que tienen de alguna forma que alimentarse tanto de datos externos como datos internos, que ya han tenido un proceso de maduración, tienen sistemas, por ejemplo, en el cual la manera como generan datos de su propia operación ya están de alguna manera estructurados, ya existen y se generan todos los días, que atienden muchos clientes, que tienen una naturaleza de ir a muchos entes en el mercado, como puede ser la banca, como puede ser el retail. Claramente, digamos, tienen un desarrollo muchísimo más fuerte. Yo te diría que todos los retailers que son clientes de nosotros hoy claramente tienen casos de uso que tienen que ver con asistentes virtuales, con mejorar el nivel de engagement o de relación que tienen con sus clientes, y que la experiencia con esos clientes sea la mejor posible, de que el asistente virtual pueda resolver casos o problemas que se pueden generar de la manera más rápida posible, sin necesidad de llevar todos los casos a un humano que a veces está volado de la cantidad de casos que se le pueden generar en un momento dado. Lo mismo ocurre con la banca. La banca es la misma necesidad. La banca tiene que llegar a muchos clientes de una forma estructurada en la cual el cliente diga, me gusta la interacción, me gusta la experiencia que tengo con este banco y me gustaría tener más productos con este banco. La forma de hacerlo, aprovecha todo ese conocimiento que tienes del cliente, aprovecha el momento que tienes para que sea realmente agradable y de clase mundial esa experiencia que tienes con tu cliente. Está ocurriendo algo al interior de las empresas que es muy curioso relativo a la inteligencia artificial, que es que a veces se piensa inteligencia artificial como sinónimo de chatbot o de asistente virtual. Sí. Y creo que las aplicaciones de la inteligencia artificial van mucho más allá. Sí. ¿Se han topado con esto en las empresas? ¿O cómo le hacen ustedes como IBM para explicarle a una empresa que puede hacer muchas más cosas con inteligencia artificial, más allá de atención al cliente con un chatbot o un asistente virtual para sus trabajadores? Sí, es una excelente pregunta, porque los típicos casos de uso que hoy en día vemos en todo lo que es inteligencia artificial aplicada a los negocios, que es a lo que nosotros nos dedicamos, básicamente a las empresas. Digital labor o digital workers es una forma de llamar uno de los primeros casos de uso. Pero hay otros, por ejemplo, como es automatización de procesos. Tú ni siquiera sabes que está ocurriendo eso, pero se automatizan cosas que antes estaban de alguna manera desestructuradas o que estaban rotas dentro de la compañía. Era muy difícil atar todas esas piezas. Con inteligencia artificial logras automatizar esos procesos, con lo cual hay una ganancia de eficiencia muy fuerte. A veces los mismos empleados ni saben que estas cosas ocurren. Pero déjame regresar un segundo al tema de los chatbots. Nosotros en la industria, inclusive muchos de los clientes de alguna forma demonizaban el concepto de chatbot porque sonaba como demasiado sencillo. Era como simplemente algo en el cual yo disparaba una pregunta y me daba una respuesta. Bueno, la respuesta podría ser simplemente un listado de 300.000 posibles respuestas y ya está. Simplemente hace más rápido lo que sería buscar en un cuaderno cuál es la respuesta adecuada. Pero cuando tú comienzas a sofisticar el concepto de chatbot y ya de alguna manera lo migras o lo piensas como un asistente virtual en alguien que hace al humano mucho más inteligente porque tiene acceso a tal cantidad de información que ningún humano podría realmente atar todos esos conceptos y hacer toda esa parametrización de data, que en algunos casos estamos hablando de millones y miles de millones de parámetros, que te puede dar una respuesta que básicamente es precisa y que tiene un porcentaje de confiabilidad de 99, 100%, es muy valioso. Y además, ese mismo asistente virtual puede entender tus emociones, puede entender la manera como te estás comportando. Si realmente la manera como le estás preguntando algo significa que estás ansioso, que estás preocupado o que estás contento con la interacción que estás teniendo. Eso hace que el asistente virtual ya tiene ciertas características, que es donde comienzas a ver lo bonito de la inteligencia artificial. Pero lo otro, además, que ese asistente no solamente puede responderte a una pregunta, sino que además te puede preguntar, pero Samuel,
tú realmente, dado que tienes todas estas características y todo lo que hemos hablado, ¿no te gustaría probar este producto que te puedo ofrecer ahora? O sea, el mismo asistente virtual puede incluso transaccionar y puede llevarte a ti a un nivel diferente, hacer un upselling, que es buscar, ya tienes un estatus conmigo como empresa, pero yo te puedo vender otra cosa usando el mismo asistente. Entonces, claro, el mismo asistente ha migrado de ser algo extremadamente básico a una entidad que realmente puede agregar muchísimo valor. Pero sobre todo, desde el punto de vista de la experiencia del cliente, puede ser mucho más precisa y mucho más amable la experiencia con ese cliente. Un tema crucial con la inteligencia artificial y una de las razones por las que algunas empresas todavía no están utilizándola o aprovechándola al máximo es el tema de la seguridad y la privacidad de los datos. Sí. O sea, la inteligencia artificial está manejando ya una cantidad de datos, o sea, se alimenta básicamente de datos. Entre más datos le des, mejor puede funcionar. Eso es un riesgo para las empresas. ¿Cómo se maneja esto? O sea, en la Unión Europea están debatiendo, llevan meses debatiendo sobre esto. En Estados Unidos también, incluso aquí en México han surgido iniciativas, por ejemplo, en el legislativo para tratar de atacar este asunto. Todavía parece que no nos ponemos de acuerdo y no sé cuánto tiempo va a pasar en eso, pero ¿cómo se está viendo desde IBM la protección de los datos? Mira, cuando te decía que toda la carga, todo el peso termina cayendo en el CIO, podemos hacer una extensión de eso, decía yo, con el CISO. Y el CISO es la persona de hoy en día que ha proliferado, que casi todas las empresas de cierto tamaño tienen a alguien responsable de todo lo que es cybersecurity. Esa persona además le interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con privacidad de datos, que no haya una fuga de información que pueda significar o un ataque cibernético o un ransomware o cualquiera de sus versiones. Lo que termina ocurriendo es que una vez que los ejecutivos de línea y el CEO deciden que quieren hacer algo con sus datos y que quieren aplicar inteligencia artificial, entonces claramente estamos decidiendo que vamos a correr un riesgo. Desde el punto de vista de cybersecurity, es bien importante saber que no es un tema de si te va a ocurrir un ataque. Una vez que tienes cierto tamaño y cierta dimensión, es un tema de cuándo te va a ocurrir. Te va a seguro. La gran pregunta es si estás preparado para poderte proteger con eso. Desde el punto de vista de tecnología, existen muchas formas de hacerlo. Hay desde prevención hasta la forma de reaccionar y proteger todo lo que es tu entorno. Cómo cubres lo que nosotros llamamos cero confianza o zero trust, que significa no confío en nadie, no confío en nada. Y yo siempre asumo que todo lo que está ocurriendo es un ataque. El problema que tiene cuando tú asumes eso y lo llevas al extremo es que podrías hacer la experiencia para el usuario inmanejable. El usuario va a decir, si yo tengo que pasar por 32 niveles para poder llegar a mi información en un banco, prefiero ni siquiera intentarlo. Buscar ese balance es la clave. Muchos de nuestros clientes lo están haciendo hoy. Saben que tienen que correr un riesgo, porque no tienes otro, estás exponiendo tus propios activos, los estás exponiendo a gente que es muy profesional haciendo esto. No puedes quedarte parado por eso. Hoy en día existen todas las maneras de poder manejar los perímetros de tu información. Todas nuestras arquitecturas, por ejemplo, de nube híbrida, en las cuales tenemos conceptos donde tus aplicaciones están protegidas en su perímetro, tomando las previsiones adecuadas para poderte preparar antes, durante y después de un ataque, es la forma de hacerlo. ¿Vas a correr un riesgo? Siempre lo vas a tener. Siempre que tienes un activo expuesto de alguna forma y lo estás mostrando, tienes de alguna forma el riesgo de que un ataque cibernético te ocurra, pero hoy pensamos que todas las características tecnológicas que necesitas para poderlo evitar y poderlo manejar también existen. También tocabas el tema de las regulaciones en el tema de privacidad de datos. Sí creo que tenemos un paso atrás de lo que otras geografías han hecho. Europa en particular ha hecho muchísimo. En Estados Unidos también hay leyes muy particulares en las cuales se toca el tema de privacidad. Hoy en día es una de las preocupaciones principales que tienen los CEOs. ¿Cuál es el impacto que voy a tener desde el punto de vista reputacional si yo, por hacer lo que sé que como compañía tengo que hacer para exponer mis datos y usar inteligencia artificial, exponer esos datos hacia afuera, qué ocurre si yo tengo una fuga de datos? ¿Cómo me va a afectar desde el punto de vista de mi reputación? Claramente es uno de los riesgos más importantes que nuestros propios estudios dicen que los CEOs están más preocupados hoy en día. ¿Es un factor que detiene el desarrollo tecnológico?
Yo creo que no, pero sí hace que los ejecutivos estén conscientes de que es un riesgo que siempre tiene que estar en la mesa. Un tema por el que muchos participantes del sector financiero, una razón por la que no migran a la nube es la parte regulatoria. ¿Cómo están viendo esta parte? Nosotros pensamos que sí, efectivamente sí ha sido un factor que de alguna manera demorado, lo que ha debido ser un proceso más acelerado de adopción de la nube. Sin embargo, hoy en día te puedo decir que el 80% de las empresas tiene al menos 5 nubes, al menos. Entonces, inclusive, si tú hicieras una encuesta hoy, muchos de los clientes o las empresas de cierto tamaño en México, algunas personas ni saben que ya están usando ciertas nubes. Con lo cual el tema es cuáles son las cargas o cuáles son realmente esos componentes de tu operación que puedes realmente llevar a la nube. Y hemos visto, como pasó en otros países, que ya tenían un poco más de flexibilidad en estas cosas, pero la evolución fue más o menos así. Todo lo que eran cargas que no estaban reguladas y la podías mandar a la nube, automáticamente la mandabas a la nube. Todo lo que eran cargas reguladas usabas los ambientes que eran de nube híbrida, en la cual tú tenías ambientes que podían de alguna forma interactuar entre nubes privadas, nubes públicas y podían perfectamente mover esas cargas adentro. Si estaba totalmente regulado y tenía algún tipo de restricción para poderlo hacer, esas cargas las mantenías más cerca de ti, las mantenías bajo tu control y las mantenías on-prem. Nosotros pensamos que el camino es el correcto. Pienso que esas mismas regulaciones se van flexibilizando en el tiempo. Y todos nuestros clientes, incluso los más regulados, te diría que los bancos, te diría que empresas de seguro, están haciendo todo lo posible por aprovechar la nube al máximo. El concepto de nube híbrida para nosotros ha sido fantástico, un término que nosotros comenzamos a trabajar con él hace ya varios años. Cuando nosotros hablábamos, Samuel, de nube híbrida, el mercado decía, pero qué raro esto, ¿cómo que nube híbrida? O estás en la nube o estás on-prem. Y nosotros siempre decíamos que en realidad no tenían por qué existir el blanco y negro. El gris era importante justamente por lo que dices, por las regulaciones. Nuestros clientes hoy están preparados para irse moviendo en ese camino. El camino es el correcto, están yendo a la nube todas las cargas que tiene sentido y las reguladas lo están haciendo con los permisos correctos. Un asunto que ocurre dentro de las empresas, y lo vemos ahorita con la tendencia del nearshoring, sobre todo en el norte, es la falta de personal capacitado. Ingenieros que estén a la altura de, de otros países, o incluso el tema de que mucha gente aquí en México que está capacitada termina en empresas en Estados Unidos o en Europa. Sí. ¿Cómo afrontan esto desde IBM México, el tema de personal capacitado? Mira, yo creo que más que, la falta de personal calificado es la mezcla de muchas cosas, entre ellas la velocidad con la cual se ha desarrollado todo lo que ha sido la transformación de México en particular, todo lo que ha sido el avance de inteligencia artificial, y claramente ha sido tan rápido que no ha sido posible formar tantos profesionales para los que necesitas. Básicamente, nos hemos quedado cortos. Sin embargo, nosotros trabajamos alrededor de 30 universidades en el país, hay 11 de ellas con las cuales tenemos una relación muy, muy directa, y la verdad es que el esfuerzo que están haciendo es gigantesco. Hoy en día te están formando profesionales en áreas muy, muy especializadas, como puede ser Data Scientist, áreas dedicadas a temas de Cybersecurity, por ejemplo, que era impensable hace 5 o 6 años atrás. Alguien hablaba de una carrera dedicada a eso y tú decías, inteligencia artificial, ¿pero para qué? Con lo cual, ese espacio, eventualmente, el abordarlo y tener profesionales capacitados va a ocurrir. Mientras eso ocurre, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de hacer reskilling. Nosotros tenemos profesionales que se han formado en muchas áreas, que han estado, por ejemplo, formados en mercadeo, en todas las áreas de alguna manera ligadas a temas digitales como sistemas, pero capaz nunca tocaron un área como Data Scientist. Es relativamente sencillo esas personas con los cursos correctos poder hacer una transformación, sobre todo cuando tienen acceso a otros profesionales que sí conocen de esas áreas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho dentro de IBM, nuevamente como paciente cero, ¿no? Nosotros internamente en IBM tenemos profesionales en múltiples áreas. Y más allá de que te decía que somos nerds de corazón, no todo el mundo estudió ingeniería de sistemas o estudió computación. Tenemos en todas las áreas posibles que te puedas imaginar profesionales. Esos mismos profesionales comienzan de alguna forma a tocar conceptos de manejo de datos, inteligencia artificial, y tienes, por ejemplo, un financiero que hoy en día se puede perfectamente convertir dentro de IBM en un data scientist. No tiene por qué haber ido a la universidad a tomar un curso con eso. Puede hacerlo con herramientas que nosotros como IBM le proveemos desde una plataforma que se llama Your Learning,
en el cual tú puedes escoger cuál es la currícula de cursos que te interesa para poder transformar, incluso de una manera drástica, lo que ha sido tu carrera inicial y poder tomar un camino en el cual tú crees que va a ser el futuro, donde te quieres desarrollar como profesional. Eso mismo lo están haciendo muchos de nuestros clientes. Nosotros colocamos esta misma instrucción y estos mismos cursos, lo colocamos de manera pública en el mercado con una plataforma que se llama Skill Build, con el cual cualquiera puede tener acceso a eso de forma gratuita incluso, con cursos muy buenos que te hablan desde transformación digital, design thinking, temas de cybersecurity, temas de inteligencia artificial y manejo de datos, con lo cual cualquier persona podría eventualmente de manera gratis hacer uso de estas herramientas, pero también tenemos con nuestros clientes este trabajo en conjunto de poder hacer reskilling y poder que ellos puedan realmente movilizar los recursos que tienen hoy, el talento que tienen hoy hacia las áreas que piensan que van a ser las de mayor movimiento, las más calientes en los próximos años. Así que yo te diría que la respuesta corta de esto es reskilling es la palabra clave. Es algo de lo cual no te puedes escapar. Avanza demasiado rápido la transformación digital, sobre todo ahora. La inteligencia artificial va a causar que negocios que tú y yo conocemos hoy van a desaparecer y se van a crear de una forma diferente. Dentro de la misma empresa, el foco de la empresa puede moverse de un lado hacia otro. No puedes de ninguna forma simplemente decir, estos empleados ya no me sirven, necesito contratar otros. La única forma como tienes de manejar esto es asegurarte que tus empleados tienen ese comportamiento y esa mentalidad de crecimiento en la cual siempre están buscando la manera de aprender. Siguiendo con el tema laboral, ¿cuál es tu visión sobre el trabajo híbrido, trabajo remoto? Mira, yo creo que obviamente todo este tema de la pandemia nos causó un impacto fortísimo a todos, cambió todos los paradigmas que teníamos. Yo creo hoy en día, viendo mi propio caso como profesional, mis propios colegas y todo el equipo que trabaja en IBM México, creo que pasar de un extremo a otro tuvo implicaciones importantes. El pasar de una modalidad que era prácticamente absolutamente presencial, excepto ciertas funciones, a una que era totalmente en remoto, hay una parte del trabajo creativo y de co-creación que se perdió. Y creo que eso lo vivimos todos, los que estamos en tecnología, los que estamos en retail, los que están en banca. Eso hizo que pasáramos por todos los estadios que tú conoces, incluyendo modalidades híbridas en las cuales estoy 2 días, 3 días fuera, 3 días dentro. Yo creo que es un balance que aún ninguna empresa ha encontrado. Estamos todavía buscando la mejor fórmula. Tiene que ser una fórmula en la cual el trabajo de co-creación exista, esa de alguna forma, esa chispa que se prende cuando tú y yo podemos estar co-creando juntos en un sitio, que podemos realmente interactuar, de intercambiar emociones que muchas veces una pantalla no te puede dar, sin duda funciona. Pero por otro lado no significa que todo lo que tengamos que hacer en el día a día necesite necesariamente que Samuel y Mauricio estén trabajando en la misma sala un día como hoy. Con lo cual creo que es un tema de buscar el balance. Nosotros dentro de IBM tenemos una política clara que hemos colocado a nivel mundial, en la cual nosotros pretendemos que los trabajos en los cuales debe haber co-creación, creación de valor para el cliente, es muy importante que la gente pueda verse y pueda interactuar. Para todo lo demás, que son trabajos remotos, en algunos casos porque tienen responsabilidades regionales, muchas veces no lo forzamos porque depende mucho de las personas y lo que claramente nosotros mismos nos hemos acostumbrado una vez que pasamos por la pandemia. Sí. Ya para terminar, y te agradezco por el tiempo, ¿cómo ves el futuro de IBM en México? Sobre todo hablando de inteligencia artificial, adopción, por ejemplo, de Watson X, que ustedes lo están impulsando en las empresas. ¿Cómo ves el futuro, el 2025? Mira, primero muy emocionados por lo que es 97 años, se dice fácil, pero te pones a pensar y dices cuántos profesionales se han formado en esta empresa y que hoy en día son directores generales en empresas en México, son parte, digamos, de otras compañías, incluso competidores hoy en día de IBM o parte del ecosistema, pasaron en algún momento por IBM, por lo que es la Universidad IBM. Eso es un orgullo gigantesco que tenemos todos los IBMistas, como nosotros nos llamamos acá. Por otro lado, vemos con muchísima alegría lo que estamos haciendo desde México para el mundo. Nosotros tenemos en el campus de Guadalajara, en Jalisco, tenemos un grupo de profesionales increíbles, cuya misión es desarrollar productos, desarrollar servicios, y lo hacen no solo para México, lo hacen para todo el planeta. Entonces tenemos la
el orgullo de poder decir que hacemos cosas de clase mundial y lo hacemos desde Jalisco y lo puede ver cualquier parte del globo, cualquier cliente del mundo. Y fue hecho en México. Eso es un orgullo increíble y que te dice, estamos dejando una huella increíble para futuras generaciones. Lo otro es lo que tú decías, ¿no? Nuestra estrategia de nube híbrida e inteligencia artificial en una compañía totalmente nueva. La gran IBM de hoy es una compañía totalmente tecnológica que tiene 3 partes. Tiene IBM Tecnología, tiene IBM Consulting y tiene Red Hat. Esa es la gran IBM hoy. Esa compañía que se decía de nube híbrida e inteligencia artificial, bueno, hace 3, 4 años atrás, no sé, los analistas podrían tener cualquier visión sobre el futuro de nosotros, pero hoy en día el mercado reconoce que es una compañía que tenía un punto de vista, que lo sigue teniendo y que sigue siendo un player importantísimo en liderar el camino de las empresas en México. Así que muy emocionados con el futuro. Creo que el 2025 va a ser extraordinario para nosotros. Tenemos relaciones creadas con nuestros clientes y con nuestro ecosistema que justamente apuntan a un futuro más fuerte, más cercano, en la cual podamos co-crear, no solamente nosotros como compañía, lo podemos hacer justamente con esas empresas que forman parte de nuestro ecosistema. Así que emocionados, con mucha alegría y con ganas de crecer y seguir haciéndolo en el futuro. ¿Hay planes de nuevos proyectos para México? Sí. Nosotros siempre pensando un poquito en crecer y sabiendo que todo lo que es el nearshoring, el crecimiento de México, va a ser una realidad. Y si no es esta tarde, es un tema que, como te decía al principio, nadie para. Nosotros estamos acompañando ese crecimiento y lo estamos haciendo fortaleciendo nuestros equipos en todas partes del país. Uno pudiera pensar que buena parte de lo que ocurre en México como país, Ciudad de México es de alguna forma, digamos, el centro. Pero hoy en día nosotros podemos cuestionar un poquito eso. Va a seguir existiendo esa fortaleza y ese peso que tiene Ciudad de México, pero nosotros pensamos que todo lo que es la zona del Bajío, toda la zona norte del país, tiene un desarrollo increíble. Y desde el punto de vista de talento, atracción de talento, justamente para llenar esas futuras generaciones de IBMistas, pues contamos con las relaciones que tenemos con buena parte de las universidades y nuestro site de Guadalajara es quizás el lugar donde tenemos mayor atracción, justamente por las características que tenemos para hacer casi cualquier cosa en tecnología. ¿Piensan reforzar su presencia, por ejemplo, en el Bajío, el norte del país o Guadalajara? Sí, ya lo estamos haciendo. Nosotros siempre tenemos como todas las compañías, ¿no? Crecemos en los negocios donde pensamos que hay una oportunidad y básicamente desinvertimos donde no lo hay. México es un país donde hemos demostrado ese crecimiento, como te decía, dicho por nuestro chairman a principios de este año en su statement público, con lo cual seguimos por ese camino. Okay. Pues muchas gracias, Mauricio, por este tiempo. Un placer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tecnológica, un podcast de Arena Pública. Te esperamos el próximo jueves con una nueva entrevista. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.